Estamos de regreso en su programa En Buena Onda. Hoy conversamos con el profesor Cosimo Mandrillo a propósito de la literatura venezolana y el impacto que sobre ella ha tenido el petróleo. Antes de seguir en eso, Cosimo, aprovecha para hacer un poquito de publicidad a tus libros. Tú eres autor de un poemario y un libro que se llama La ciudad de Udón. Pero dilo tú, y también uno sobre un autor que usa animales. Eso recuerdo que una vez me comentaste sobre eso. A ver, yo he escrito 3 libros de poesía. Uno que se llama Migra, otro que se llama Poemas de Lengua Brava y el último que se llama Todo Indicio de Ti. Aparte de eso, tengo 3 cuentos para niños publicados: El Árbol de Jugar, El Mundo es una Piedra y el Woma Azul de Tío Pisis. Woma es sombrero en Guajiro, en Guayunaique. Tengo otro cuento publicado también, pero en una antología, se llama El Campesino Hermoso y con Bigote, para niños también. Y tengo ensayos, hay un libro sobre literatura zuliana que se llama Literatura Zuliana Siglo XIX. Tengo un libro más reciente que se llama A Boca de Agua, que es una recopilación de ensayos también sobre literatura zuliana. La antología poética de María Calcaño, que yo recogí inicialmente en el año 85 con un estudio introductorio bastante amplio. A ver, La ciudad de Udón. Ese era el que yo estaba comentando. No, pero también yo tengo uno en mi casa que tú publicaste con Monte Ávila. Claro, por que supuesto. Era sobre un autor que usa ese se llama simbolismo animal. Ese se llama Víbora y Barro. Sí, ese es un libro sobre la obra cuentística de Gustavo Díaz Solís. Víbora y Barro, sí, bueno, más o menos eso es. Muy bien. Bueno, ahora de regreso al tema del petróleo. No todo el mundo, sospecho yo, es tan pesimista respecto a la explotación petrolera, porque bueno, el petróleo podrá traer muchos desastres ecológicos, pero también ha traído tecnología, ha traído una gran riqueza al país. ¿No había cierto optimismo también en la literatura? No, realmente es una cosa extraña. Por supuesto, en la vida, digamos, intelectual del país, las posiciones se dividieron en dos. Una postura que veía al petróleo como la gran oportunidad del país para desarrollarse, para lograr una cierta igualdad económica entre sus habitantes, el progreso, el bienestar, etc. Y una beta que se desarrolla desde una perspectiva negativa desde el principio, es decir, que tiene que ver un poco con las nociones de imperialismo, de dominación, de gobiernos que se prestan a los intereses de las transnacionales y que al final terminan expoliando al país, y los beneficios que la población venezolana recibe, si es que recibe algunos, son muy indirectos. Entonces, por alguna razón, la literatura se afilia, se inclina hacia este lado, ¿no? Y esa razón seguramente tiene que ver porque buena parte de los autores estaban afiliados a las corrientes más críticas y progresistas del pensamiento ideológico del momento. Cierta izquierda, socialdemocracia, la socialdemocracia que todavía era de izquierda, ¿no? No la de hoy, etcétera. Entonces supongo que eso es lo que explica. Y hay una explicación también que yo he estado un poco barajando, pero no tengo una conclusión definitiva, que tiene que ver, por ejemplo, para volver al caso de Udón Pérez, ¿no? ¿Por qué Udón Pérez tiene esta visión tan negativa del petróleo cuando él mismo parece no tener una visión muy progresista de la vida, de la organización social, ¿no? Y se me ocurre que posiblemente está expresando la opinión, el sentir de una élite que se siente amenazada y que se siente barrida, que se siente desplazada por una nueva élite que va a surgir, por la nueva élite que surge, la élite petrolera. Claro, entonces esa élite que se siente acorralada, que se siente desplazada, recurre también a un discurso nacionalista de defensa de lo propio, de defensa de lo auténtico, etcétera,
para oponerse a esta andanada. Pero esa oposición no tiene necesariamente que ser progresista, puede ser incluso retrógrada en cierta forma, ¿no? Claro. Pero eso es una cosa para seguir discutiendo realmente. Ahora, una última pregunta, porque ahí Javi Díaz nos está haciendo señas. Tú y yo somos profesores universitarios, llevamos una hora bastante amena hablando de esto. Bueno, tú, por supuesto, eres bastante mayor que yo, porque vale decir que yo te conozco a ti desde que yo tenía como 10 años más o menos. Pero, ¿cómo podemos hacer para que la gente que no es profesor universitario, y sobre todo el público joven, agarre un texto de Don Pérez y lo empiece a leer, o un texto de Rómulo Gallegos, o de Miguel de Cervantes, o de quien sea? Es decir, ¿cómo incentivar la lectura? Mira, Tú dijiste una cosa al principio que a mí me hizo abrir los ojos ampliamente, que es que la literatura es el gran castigo en bachillerato. Cónchale, eso habla muy mal de nosotros. ¿Cómo revertir eso? Bueno, mira, esa pregunta de cómo hacer para que la gente lea es la pregunta de las 64.000 lochas, hablando de viejo. Mira, que había un programa en televisión hace todos los años del mundo que se llamaba La Pregunta de las 64.000 lochas, porque el premio eran 8.000 bolívares, que eran 64.000 lochas. Y se convirtió, cuando una pregunta era difícil, la gente decía, esa es la pregunta de las 64.000 lochas, ¿no? Bueno, chicos, ha habido muchas propuestas y cada vez la cosa parece que se hace más difícil porque ahora tenemos que competir no solamente con los malos profesores, con los malos programas, con la mala orientación que se le ha dado al abordaje de la literatura en la escuela, sino que además hay que competir ahora con todos los medios audiovisuales, ¿no? Con la televisión, con el cine, con los juegos digitales, etcétera, etcétera. La cosa es muy difícil. A mí me gusta citar una frase, un poco para retomar lo que nosotros estábamos conversando cuando estábamos fuera del aire, que no hay una fórmula, nadie sabe además qué es lo que convierte a una persona en lector, ¿no? Pero me gusta citar una frase que leí hace mucho tiempo de alguien, no recuerdo el nombre, decía, si usted quiere que su hijo se convierta en lector, cuando está pequeño, siénteselo todas las noches en las piernas con un abrazo muy fuerte y léale un cuento, ¿no? De manera que la lectura se asocia a un hecho afectivo, al cariño, al bienestar, al amor entre padres e hijos, ¿no? Quizás esa es una vía. Otra vía seguramente sería implementar una manera de asociarse los niños con la literatura desde una perspectiva verdaderamente placentera y de juego. Lo que el gobierno hace en publicar folleticos de Don Quijote y Los Miserables, bueno, que son letras muy pequeñitas en realidad, ¿eso sirve? No, eso no tiene ningún sentido porque seguimos en el plano de la información y no en el plano del valor literario y del disfrute literario. Y mientras sigamos con el asunto de la información, la gente se va a aburrir de la información, además una información que no les sirve para la vida diaria, etcétera, etcétera, y no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, muy agradecido al profesor Cosimo Mandrilo, con quien hemos hablado fructíferamente a propósito de la literatura, el petróleo, Venezuela y los liceos, ¿verdad, Cosimo? Cuando quieras regresar ya sabes que aquí te espero yo y el profesor Alexander Hernández, que por supuesto es amigo tuyo también, claro, para hablar sobre estos temas. Hoy nos estuvo colaborando como operador técnico el señor Hasbi Díaz, el director de Luz Radio es el profesor Alexander Hernández y quien les habla el profesor Gabriel Andrade. Y para el espacio musical nos vamos con el grupo Santoral, Me Gusta Elena. Que estén muy bien.